para lo que han planteado algunos, que durante estos meses se pudiese ayudar a las familias con un ingreso de 450.000 pesos. Se lo preguntamos al alcalde Carter, que había terminado también, porque él decía que él, digamos, es un alcalde de gobierno, él es un alcalde que está a favor del libre mercado, pero aquí estamos hablando entonces de una emergencia que implicaría que el Estado realmente pasa a ser protagonista de la economía. ¿Es posible llegar a ese monto, a 400.000 pesos por familia, alcalde? Cortito para preguntarle a la alcaldesa Leitao. Sí, claramente, te lo digo con toda franqueza. Yo creo en el progreso de los mercados. Este es un país que ha ahorrado y ha crecido mucho, pero ha crecido por el esfuerzo de las familias, de la deuda y el sacrificio de mucha gente. Este es el minuto de esas 3 millones de familias, de lo que habla el senador Monte en la entrevista del domingo, que hoy día están con miedo a la cesantía, con miedo a la pandemia. Es el minuto del rostro humano del sistema económico. Por tanto, este esfuerzo de los últimos 40 años tiene en alguna vuelta que tomar un rostro de clase media. Así como se rescataron los bancos en el 82 para salvar la economía, hoy día tenemos que salvar lo más importante, que son las familias. Sin familias sanas y sin familias con comida o con empleo, no tenemos vuelta como nación. ¿Y cuál es el instrumento? Gonzalo Durán recién hablaba de que esta es la crisis más grande del 82. Yo le quiero decir a Gonzalo, yo creo que esta es la crisis más grave que hemos vivido desde la Guerra del Pacífico, porque está afectando a todo el sistema. Ahora, respecto de la cifra y el mecanismo, la cifra, yo creo que 450 es bastante más que los 280.000 con los que partimos discutiendo. Y el mecanismo es el siguiente, para explicarlo en 2 palabras. El Estado puede endeudarse y tiene una capacidad de endeudamiento externa muy alta, pero eso no es gratis. Si nosotros nos endeudamos, al igual que cualquier familia, en el sistema financiero internacional, Chile se vuelve más riesgoso, sus créditos se vuelven más caros. Por tanto, al final, cuando un señor que quiere renovar su taxi va a pedir un crédito, le va a salir más cara la cuota. Entonces, probablemente el camino para no endeudar tanto al país es recurrir al ahorro que los mismos chilenos tienen en su AFP, que puedan hacer uso de ese ahorro que han tenido con tanto sacrificio, y el Estado les garantice, para que no paguen ellos con su propio ahorro la deuda, en los próximos 10 años, mientras llegan a la jubilación, se les reintegra el monto. Tenemos la posibilidad, como ningún país de América Latina, ni uno, poder hacer un cambio real de humanizar este sistema, que no solo dé riqueza, sino justicia social a los que más sufren en el momento más difícil que ha vivido la patria en los últimos 100 años. Alcaldesa Leitao, teníamos pendiente también su opinión en relación a esto, a los eventuales 450.000 pesos por familia. ¿Lo ve viable? Yo creo que sí, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que es bien importante como país. Es que tenemos una cantidad y millones de chilenos que superaron en algún momento la pobreza. Y lo que no podemos dejar es que esa gente vuelva nuevamente a caer en la pobreza, dado que es una clase media que yo diría que es como bien una línea bien delgada, digamos, cómo logró llegar y superar la pobreza, ya sea por nivel de estudio, por encontrar un empleo, por el nivel de ingreso. Pero ojo, nosotros tenemos que pensar de que esto es una clase media además que está tremendamente endeudada ya. O sea, no le podemos pedir que además hoy día se endeude para poder superar la crisis, porque ya lo estaba antes de entrar en esta crisis. Y por lo tanto, cuando uno piensa no solo en las personas más vulnerables, que también tienen obviamente ingresos probablemente por distintos bonos o sistemas, digamos, de aportes del Estado, tenemos que pensar en ampliar el grupo al cual queremos beneficiar. Y yo en esto quiero ser bien, algo lo dijo Gonzalo también en algún momento, y yo lo he repetido mucho, porque tiene que ver con que este país es un país muy desigual, y quizá esta es la oportunidad para nivelar un poquito la cancha y decir quién va a pagar más para resolver esta crisis y quién va a pagar menos. Claro. Y lo que tenemos que hacer es que quienes tienen más tienen que aportar más. Quienes han abusado, además de los ciudadanos, de los consumidores, de todo, tienen que aportar más. Quienes también, obviamente, hoy día han ganado utilidades, a veces, y como lo hemos visto, a costa de los ciudadanos, como son las AFP y otros, también tienen que aportar más. ¿Y usted no podemos por eso, pedirle a todos que hagan el mismo nivel de sacrificio. ¿Y usted entonces aquí hay personas que tienen que hacer... Déjame, solo un segundo. Solo más sacrificio aquellos que se han sacrificado menos antes, y menos sacrificio aquellos que han tenido mucho sacrificio y que además han sido abusados muchas veces. Y yo creo que esa es la línea a la cual tenemos que seguir. Y lo otro
potenciar la economía local. Yo creo que aquí deben haber muchos programas en los cuales nosotros debiéramos insistir, también los alcaldes, en poder potenciar programas que hagan potenciar las economías locales, que es muy importante. Además, si tú le entregas ingresos a una persona, esa persona los va a gastar, es para consumir, y por lo tanto también significa reactivar la economía en ciertos ámbitos. Así que tampoco es puro gasto, porque en la práctica significa que esto tenga movimiento, la economía no solo local, sino que también nacional. Y en ese plan, ¿usted está de acuerdo entonces con que las personas sean los individuos los que asuman la crisis sacando su fondo de la AFP y no sea o el Estado o las mismas AFP en sus utilidades finalmente que se pongan más con la crisis? ¿Usted cree que quizás, como se ha dicho mucho, que la solución que plantea el alcalde Carter puede también significar pan para hoy pero hambre para mañana para la gente? Todos sabemos el tema del monto de las jubilaciones. Absolutamente, yo comparto contigo de que si se va a sacar plata de la AFP, digamos, lo que pasa es que aquí se necesita liquidez, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿de dónde sacamos dinero efectivo? Si se va a sacar plata de la AFP, tiene que ser contra recuperación en un futuro, y además a valor real, no a valor de hoy día, sino que al valor que significa cuando yo, que no sé, pues tengo 46 años el día que jubile, esa plata valga lo que valía hoy, porque si no, no tiene sentido, no puede ser lo mismo 100.000 pesos si yo voy a sacar que mañana sean lo mismo el 100.000 pesos, tiene que ser lo que vale en ese momento. Si no es contra recuperación, yo no estoy de acuerdo en el sentido de que si bien la plata es mía, como tú dices, pan para hoy y hambre para mañana, tiene que ser en un sistema que el Estado te garantice que esa plata que tú sacaste la puedas recuperar, ya sea en un tiempo o en cuotas, etcétera. Yo iba más allá. Yo iba más allá. Ya, usted dice que la persona saca plata de su cuenta y se le garantiza una devolución con la plata valorizada en la fecha. Pero ¿no sería también momento, y se lo podemos preguntar al alcalde Durán, que incluso los capitales de los dueños de AFP también estén aportando directamente a las personas de alguna manera? Hoy día se critica mucho el nivel de ganancia, el nivel de utilidades que tiene la AFP. ¿Podría haber un camino por ahí, alcalde Durán? Sí, mira, esto es muy importante. Primero, la pandemia lo que ha mostrado es que hay 3 millones de trabajadores que viven en el mercado informal, que viven al día, que si no trabajan un día, no comen. Ese mundo de 3 millones de personas estaba invisible y no nos podemos dejar de hacernos lesos, y tenemos que hacernos cargo. Segundo, la pandemia mostró un nivel de precariedad del empleo brutal. A la primera dificultad, todo el mundo empieza o a ser despedido o a suspender la relación laboral en condiciones que afectan al mundo del trabajo. Y por eso hay que hacerse cargo de la emergencia de la pandemia, pero también hay que hacerse cargo de que necesitamos un modelo que efectivamente incorpore niveles muy importantes de justicia social y de igualdad. Alcalde. Dicho eso, para enfrentar la pandemia se puede, primero, el Estado de Chile endeudar, porque hoy el nivel de riesgo país es suficientemente bajo para endeudarnos en condiciones muy favorables para el Estado chileno y que permita atender las urgencias de las familias más vulnerables. Segundo, efectivamente hay que hacer que los que más ganan y han ganado aporten más. Y esto significa, yo lo he planteado muchas veces, poner límites a las utilidades de las AFP y de las ISAPRES. Fíjense que hace 3 semanas atrás, en medio de la crisis, un par de AFP repartieron utilidades por 46.000 millones de pesos. Hace 10 días atrás, aparece en portada del Mercurio un destacado empresario, un especulador financiero, que ganó 750 millones de dólares con la venta de sus empresas como parte de una operación financiera. ¿No sería justo también, por ejemplo, pensar en un impuesto a los súper ricos? Alcalde. Un impuesto
un impuesto especial yo quisiera alcalde Carter, deme un minutito nada más, porque creo que llegamos a un punto importante que tiene que ver con que necesito agregar a la conversación a la diputada María José Hoffman, alcalde. Para sí, que no, simplemente alcalde, sorry, pero tenemos que darle la bienvenida a una nueva invitada. Monse, lo que pasa es que tú has dicho algo que no es efectivo. Ya, vamos, al tiro lo aclaramos, pero le vamos a dar el pase, pero teníamos que saludar a la invitada. Sí, a la diputada María José Hoffman, que ya está en pantalla. Diputada, me gustaría saber en relación a eso, porque estamos llegando, pareciera ser un criterio entre distintos colores políticos, ¿no? Al tiro le damos la palabra, alcalde, no sé, ya va a tener su turno. Sí, pero estábamos hablando de eso, de que posiblemente se puede hacer como este gran impuesto a los más ricos, ¿no? Aquellos que tienen más ganancias, que puedan de alguna manera ponerse sobre los hombros lo que está pasando con esta crisis económica. ¿Lo ve viable usted desde esa perspectiva, María José Hoffman? Oye, buenos días también, Montserrat, qué bueno que te hayas recuperado. Gracias. Tengo que partir bien. Sí, qué bueno, me alegro muchísimo. Vi ahí 2 videos en Instagram de lo que había significado, así que qué alegría. Y lo otro, saludar a los alcaldes. Alcalde Carter, déjeme hablar. Usted sabe que le tengo mucho cariño y especialmente a su hermano, que es mi compañero. Pero mire, yo me estoy metiendo recién, estoy aquí parar la carretera porque voy camino ya al Congreso. Estamos a punto de empezar la sesión, así que voy a llegar un poco tarde. Y a ver, yo creo que en esto hemos reflexionado todos que hay que enfrentarlo con la mayor flexibilidad posible. Cuando yo escucho pidiendo el ingreso por tanto, es verdad, queremos todos ayudar. Yo creo que eso no es patrimonio ni del gobierno ni de un sector político, y hay que ser creativo. Yo, fíjate que me leí la propuesta del impuesto a los súper ricos, he tratado de sacarme la anteojera, porque en el fondo en esto uno tiene que ser súper práctico, y la verdad es que la experiencia en el resto de los países no solamente recauda muy poco por una sola vez, y me parece súper poco creativa finalmente. Yo creo, Montserrat, que lo que está haciendo hoy día el gobierno junto con la oposición, porque hay que valorar eso, nos va a permitir tener un marco para poder hacer todas las políticas públicas que se han planteado. Desde la UDI nosotros también hemos planteado la posibilidad de un segundo ingreso, ojalá más alto, pero también, Monse, hay que en el fondo preocuparse no solamente de la protección social, que es la prioridad, sino de cómo reactivamos al país. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, subsidios de desempleo para la segunda etapa. Entonces hay que ser muy creativo. Entonces yo creo que más que nosotros le pongamos un monto al ingreso, que obviamente que vamos a pedir que sea el más alto posible, acá lo que corresponde en el fondo es, o lo que yo creo que va a ser muy útil, es este gran acuerdo, que nos pongamos de acuerdo si van a ser 12.000, si van a ser 24.000 millones, para que podamos en el fondo hacer esas políticas. Pero ¿por qué no un impuesto a los súper ricos como algo agregado a esas políticas que usted menciona, diputada? ¿Por qué no, si igualmente sumaría? Porque lo que le estoy contando, al menos las experiencias de lo que yo he visto en otros países, sí puede ser que sumaría un poco, pero lo único que hace es que al finalmente sea una señal, a mí me parece una señal contradictoria, porque no recauda lo que tiene que recaudar, no, en el fondo no soluciona el problema ni de la... Ahí tenemos un inconveniente técnico con la diputada Hoffman. Mientras tengo pendiente al alcalde Carter. Alcalde, usted quería mencionar algo hace unos minutos. Sí, me voy a sacar la mascarilla solamente para efectos que me entiendan bien lo que quiero decir. Monse, yo en ningún momento he sostenido que la gente saque sus ahorros y que pague la deuda. Es todo lo contrario, Montserrat. Lo repito lenta y claramente. Ese ahorro que la gente ha tenido durante años, en este minuto, esos chilenos tienen derecho a recuperarlo para esta emergencia, para el público especialmente más joven. Y el Estado debe reintegrarlo, al igual que cuando se rescató a los bancos el año 82. No es nada más contrario que pan para hoy y hambre para mañana. Es exactamente lo contrario, tal como lo entendió y lo explicó antes que yo la alcaldesa Peñalolén, a valor de hoy, de modo tal que cuando alguien se pensione en 20 años más, reciba el equivalente en el futuro con las utilidades respectivas. Se trata de usar la imaginación con lo que a los chilenos les pertenece. Es su plata del ahorro individual. Ahora, respecto del impuesto a los súper ricos, por ejemplo, alcalde, en el tema... Déjame terminar con el tema de los súper ricos. En la AFP, para que terminemos, en el tema de la AFP.
¿No debiera, por ejemplo, en esta contingencia, bajarse la comisión que se lleva en la AFP todos los meses? Soluciones que creativa, y parte de esa comisión que sea parte de dinero directo que se le da a la gente. Vamos a tu pregunta. No tengo ninguna reverencia religiosa frente a la AFP. Si usted quiere quitarle toda la utilidad a los dueños de la AFP, hágalo. Pero no le va a alcanzar la plata para cubrir el esfuerzo que tenemos que hacer hoy día. Para 3 millones de familias la cantidad de dinero es gigantesca. Si se quiere limitar las utilidades, yo no soy parlamentario, pero te lo firmo ahora. No tengo ningún problema. Tampoco tengo ningún problema con que haya una AFP estatal sin utilidades porque sería el Estado el dueño. No tengo ningún problema. Yo no le rindo culto a sistemas económicos injustos o que no sirvan a la mayoría de los chilenos. Pero tampoco soy partidario de generar expectativas de cosas que no se van a cumplir. Si tú le quitas la utilidad, va a ser un aporte, pero no es el tamaño de lo que se necesita hoy día, que es gigantesco. Respecto al impuesto a los súper ricos, vamos a ese tema. Si tú pones el impuesto a los súper ricos, vas a recaudar eventualmente, pero ojo, cuando termine el proceso, hagamos un análisis crítico, porque la última vez que se hizo en el mundo, se hizo en Francia con el presidente Hollande. Cuando asume, dicta el impuesto para los súper ricos. ¿Qué ocurrió? Migraron todas las fortunas a Suiza, partiendo por Gerard Depardieu, a quien todos conocemos, que se hizo ciudadano suizo para sacar su plata. Yo no tengo problemas que los más ricos paguen más impuestos, es lo justo, pero no generemos expectativas que no se van a cumplir, porque el impuesto, por ejemplo, que más recauda en Chile es el IVA. Entonces, busquemos un tema de liquidez en la AFP con garantía del Estado y fijemos impuestos que sean reales, que no sean para la galería finalmente, porque ponte el 10% del impuesto a los más súper ricos. ¿Sabes cuánto se demoran los dueños de este canal o los dueños de los canales de la competencia? Apretan un botón y la plata está en nuestro Perú. Alcalde Carter, vamos a tener que un poquito más cortas las intervenciones porque ya va a venir el Ministerio de Salud con el informe diario y esta conversa está demasiado entretenida. Alcaldesa, le tengo que dar el turno a la alcaldesa Leitao, que ha hablado menos. Alcaldesa, adelante, y ahí al alcalde Durán. Sí, yo creo, mira, aquí tenemos un problema que de lo que partimos al principio en la conversación. Yo creo que acá hay un gobierno que lamentablemente a veces nos cuesta creerle en algunos ámbitos porque entre el anuncio y la letra chica siempre hay una distancia demasiado larga. Y yo creo que, por ejemplo, yo he estado repartiendo cajas, conversando con la gente, me pregunta ¿por qué a mí no me llegó el bono COVID? Bueno, porque si yo tengo cargas familiares, no, lo que pasa es que el bono COVID era de las personas que recibían asignación familiar hasta diciembre. ¿Y qué pasa con las personas que recibían asignación en enero, febrero? Quedaron fuera. ¿Por qué razón? Buena pregunta. ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social pone esa limitación? Es para dejar, y en el fondo, que el bono sea para menos gente, porque en la práctica no tiene ningún sentido haber dejado gente fuera, que fuera de enero, febrero, esa gente ya no recibió el bono. Después, oiga, es que yo no recibí el ingreso de emergencia. Y bueno, uno tampoco tiene respuesta, porque nosotros los alcaldes no tenemos cómo saber si a una persona, salvo los requisitos, y tratar de buscar y de contactar con asistente social para que lo trate de orientar por qué no lo recibió. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer aquí también tiene que ver con que las políticas, los programas que se establezcan tengan claramente definido quiénes son los beneficiarios y también se transparente cuántas personas realmente recibieron ese beneficio, porque si no aparece como algo demasiado grande y generoso, pero que en la práctica no sabemos y no tenemos claridad cuánta generosidad realmente hay del Estado respecto de esos recursos. Y yo comparto con Gonzalo de que aquí el principal problema que vamos a enfrentar y que tenemos mucho es el tema de la informalidad, un problema que viene atacando, digamos, a nuestras economías locales hace ya mucho rato, donde la gente además elige la formalidad no solo por un tema financiero probablemente, sino que además por un tema de vida. Hay muchas personas que prefieren la informalidad por un tema de la falta de flexibilidad en el tema de los empleos, por cuidar a los niños, mujeres, jefas de hogar, personas que cuidan a adultos mayores o personas postradas y que prefieren obviamente tener un trabajo informal pero que les da más libertad de movimiento, etcétera. Entonces hay que abordar esos temas porque en la práctica, si el Estado no se pone con eso, no vamos a tener la manera de resolver hoy día la necesidad de esa familia, y una caja de mercadería no lo va a resolver. Además de que todo lo que eso implica y da para otra conversación,
si en realidad vale la pena. Yo creo que no vale la pena hacer el esfuerzo de una nueva caja, sino que más bien estos otros sistemas con los que estamos algunos trabajando como programa piloto respecto de poner dinero a las personas para que compren en los negocios de barrio las cosas que realmente necesitan además. Entonces, ¿alcaldesa? Hay una necesidad que resolver. Ahora el Estado tiene que ponerse, y yo sí estoy de acuerdo con un impuesto a los súper ricos. Creo que hay señales que hay que dar. A veces es lo mismo que decir, oye, se rebaja la dieta parlamentaria. ¿Cuánto en la práctica va a ser eso? Pero tiene que ver con qué señales como país estamos dando. Y cuando el país da señales y esos ingresos que tengan un fin específico. Oye, y aquí hay varias cosas que no se han dicho. En el ámbito de salud no solo está en la AFP, también está en la ISAPRE. Hoy día todo lo que es COVID no está cubierto con la ISAPRE, y muchas ISAPRE no están, o sea, cuando tú te haces el examen no está cubierto. Algunas ISAPRE lo dan como parte del plan, pero otras no. Me gustaría preguntarle al alcalde Durán también, porque cuando la diputada Hoffman hablaba del impuesto a los súper ricos, no sé si lo interpreté bien, pero usted ponía una cara como de que no es tampoco lo que se logra recaudar con ese impuesto, ¿no es así? Es que además es bien insólito lo que vivimos en este país cuando debatimos estos temas. La otra vez cuando propuse límite a las utilidades de las AFP, alguien me dijo, sí, lo que pasa es que hay un estudio que dice que si restringimos las utilidades de las AFP, solo permitiría aumentar las pensiones en un 2%. Bueno, pero ¿por qué no pueden aumentarse en un 2%? O, por ejemplo, destinarlas solo al 40% de pensiones más bajas, en cuyo caso probablemente subirían un 10%, y que eso signifique recortar las utilidades de personas que se han enriquecido con un modelo de previsión, dicho sea de paso, heredado de la dictadura, que les ha significado grandes utilidades a costa de las pensiones miserables de la gran mayoría de los chilenos. ¿Por qué no podemos hacerlo? Aun cuando sea poco, que no creo que sea tan poco, porque podríamos focalizarlo en quienes más lo necesitan. Y cuando decimos impuesto a los súper ricos, se dice, bueno, pero es que sería poco y hay que ser más creativos. Bueno, pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo y por qué no ponemos en el centro a las personas que están sufriendo? Perdone que le diga, este debate, hablamos de cifras, hablamos de los capitales que llevarían las empresas a otros países. Acá estamos hablando de gente que se está muriendo. ¿Sabe que yo tengo las ambulancias municipales 12 horas, toda la noche, el equipo de salud en la costa de San José, y la gente se nos muere en la ambulancia? Y aquí decimos, es que los súper ricos que se han enriquecido como han querido, es que se llevarían los capitales afuera. Al menos que el país sepa que aquellos que se han enriquecido, muchos de los cuales adquirieron esas empresas en los años 80 a precio de huevo del Estado, que esas personas van a llevar sus capitales a paraísos fiscales cuando la gente se está muriendo. Quiero decirle que todos los días, ¿qué opina de esto? Me informan de una persona de Independencia que se muere. Entonces aquí hay que terminar el modelo de la caridad de la caja de mercadería y pasar a un modelo de justicia social en que los que tienen más aporten más para la crisis y para construir un país más justo. Sí, le quiero poner un ejemplo a María José Hoffman, ¿eh? Aquí hay una propuesta que el año pasado una mujer que trabajó en la bolsa, que fue dirigente de la bolsa, propone un capitalismo equitativo. Ella señala, que es Janet von der Sorf, señala que aquí es necesario, por una vez, que los empresarios regalen parte de sus acciones a un fondo público. Y que eso de alguna manera daría un punto de partida para hacer más contundentes las arcas fiscales, de modo de hacer una repartición inicial que sea un poco más equitativa. Y esa parece ser una propuesta original de una persona que trabaja en la bolsa, que pertenece, hay que decirlo, a una de las grandes fortunas de Chile también, y que ella plantea que esto sería una cosa no solamente de gesto, sino que financieramente importante. ¿Qué opina María José Hoffman? A
ver, es fácil, Montserrat, hacer caridad con lo ajeno. Es que esto no es con lo ajeno. Haber distintas... Esta propuesta no es con lo ajeno. Y eso es un impuesto, sí, pero mire, a ver, sí, yo creo que el alcalde Carter ha sido súper claro en la flexibilidad que uno tiene que tener. Pero yo insisto, este impuesto o este cambio no soluciona el problema, no es suficiente y además genera efectos negativos, como que la gente lo que hace, la gente que tiene muchos recursos, saca sus recursos y los pone en un país donde sepa que no se los van a quitar. Eso lo hace cualquiera, usted, yo, cualquiera que nos está escuchando. Lo que pasa hoy día, y yo quiero decir, no, déjeme hablar usted. Lo que yo quiero decir, porque me carga ya que estén todo el rato tratando de dejar aquí como que los pobres son buenos, los ricos son malos. Aquí hay buenos y malos en todas las clases sociales. ¿Ya? Ay, justo estábamos en la parte polémica. Diputada Hoffman, y ahora vamos a hacer volver. Claro. Yo quisiera, sí. Monse. Sí, lo que pasa es que... Quisiera, adelante, sí, lo que pasa alcalde. es que se ha hecho una... Y lo que tenemos que hacer, y hay un dirigente que no tiene ni casa y está haciendo una olla para su vecino. Tenemos ninguna propuesta, hay que ser pragmático, pero a mí no me parece que sea necesario, déjeme terminar, a mí no me parece que sea necesario. Lo que tenemos que hacer es una combinación virtuosa entre lo que puede dar el Estado y el sector privado. Nunca el Estado va a poder reemplazar el emprendimiento de las pymes, del comercio. Yo veo aquí y yo valoro lo que hacen los alcaldes, porque pucha que se han sacado la mugre y hay que sacarles el sombrero, pero también la gente pobre, que es la gente más necesitada, necesita mucha ayuda, pero también los comerciantes, también las pymes. Yo veo Valparaíso, San Antonio en el suelo, entonces tenemos que tener diversas herramientas. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los independientes? Seguimos con el proyecto trancado en el Congreso. Entonces, mire, si usted quiere decir que yo diga que no puesto para los ricos, a mí me parece completamente innecesario, aunque sea impopular. Aquí hay que probar de todo y hay que, en el fondo, sacar lo mejor. El Estado no es ni bueno ni malo, el mercado no es bueno o malo, somos las personas. Pero mire, le voy a poner otro, pero Monserrat. Un segundito. Lo que pasa, diputada, que esta propuesta es una propuesta creativa. Usted está pidiendo propuesta creativa. Porque esta propuesta de Janet von der Sorf dice, no es que se le suban los impuestos a las empresas, sino que debe haber una donación, un impuesto de una vez, de modo tal de igualar un poco la cancha, porque en este país hay 10 familias que concentran un porcentaje de la riqueza, la verdad que poco comparable con lo que ocurre en otros países. Son 10 familias. Ella dice, estas 10 familias debieran por una vez, para igualar un poco la cancha, donar parte de su capital con objetivos estatales y de política pública y social clara. ¿Esa propuesta le parecería interesante conversarla? Lo que pasa, yo creo que eso ya está pasando. Yo he visto varias familias que están haciendo donaciones importantes, pero no es una donación, porque la donación, como pregúntele a Giorgio Jackson, es un acto de caridad, de generosidad. Esto es un impuesto. Eso no es una donación, es un impuesto, pero por una vez, se llama capitalismo. Claro, obvio, es que sí, es que después de lo de Jackson yo creo que quedamos todos confundidos con lo que significaba donación. Pero la verdad es que yo creo que es bien distinto. Sí, estamos hablando de otra cosa, sí, está bien que lo defienda, pero yo lo que entiendo es que eso no sería una donación, sino que sería un impuesto. Y podríamos evaluarlo en la medida de que en el fondo tuviera significado. Si va a ser simbólico, como por ejemplo la rebaja del sueldo de nosotros, bueno, puede evaluarse, pero no engañemos a la gente que con eso se va a solucionar el problema, porque acá la energía tiene que estar puesta en cómo hacemos la reactivación económica, cómo hacemos, eso es, cómo le damos herramientas de verdad a los independientes que hoy día no reciben la caja, probablemente tampoco van a recibir el subsidio, el ingreso familiar. Entonces, yo veo que hay una clase media que está completamente fuera. Diputada, que la sensación que queda es que hay largas peroratas y discusiones ya un tanto bizantinas a esta altura de cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer, y en la práctica pasan los días y poco se aplica en el ciudadano común lo que estamos buscando. Se hacen discusiones, a mi juicio, por lo menos, totalmente ideológicas entre un sector y otro, y no se llega a ningún acuerdo práctico que pueda ser beneficioso, insisto, en el corto plazo. Alcalde... No. Yo creo que está siendo un poco irresponsable con eso, porque si se llega a acuerdo, si se están haciendo las cosas, estamos entregando un ingreso ético, entregamos un bono, están entregándose las canastas, puede no ser suficiente, yo comparto contigo, pero tampoco es para que digas que no se están haciendo. Están todos los partidos políticos sentados tratando de ponernos de acuerdo para poder avanzar y terminar con esta discusión
discusión bizantina, pero los alcaldes están entregando las cajas, que es insuficiente, yo lo comparto, pero cuidado en decir que no se está haciendo nada, porque eso no es verdad. Alcalde Durán y luego alcalde Carter. Sí, alcalde Durán, que tiene que responder decir, a esto. Solo quiero decir que solo contar que no he dicho que no se está haciendo nada. Solo quiero decir que esta discusión no es bizantina. Esta discusión es muy importante porque necesitamos discutir cómo vamos a hacer para inyectar recursos, para enfrentar la pandemia y para enfrentar los efectos de la pandemia, que no es más que la profundización del país que hemos construido. Por eso es tan importante que, aun cuando no resuelve todo, vivamos en un país en que no hayan actividades económicas que tienen espectaculares utilidades cuando generan o un sistema de salud precario o un sistema de pensiones miserable, o que tengamos un sistema tributario en que pagan más quienes ganan más. Eso tiene que ver con construir un país más justo. Y ojo, aquí se sigue hablando del bono de las cajas de mercadería. Las cajas van a terminar de repartirse en 15 días. Pero la gente está pasando hambre, se ha precarizado más su vida cotidiana y necesitamos hacer un esfuerzo país. Y por eso aquí no se trata de que algunos empresarios hagan una donación de caridad, sino que el Estado de Chile genere instrumentos que produzcan un país más igual, más justo. Y esa discusión tenemos que darla. Y a mí me parece insólito que cada vez que proponemos esta discusión digan, pero si esto es insuficiente, entonces mejor no lo discutamos. Es insuficiente, pero va en la línea correcta, que es un país menos desigual. Alcalde Carter, está desesperado. No estoy desesperado, estoy profundamente... No estoy nada desesperado. Si era una talla, alcalde. No, es que ahí lo que pasa, de verdad la política es con llorar. Yo no creo en esa hipocresía que la política es sin llorar. Me da pena escuchar a Gonzalo porque lo quiero un montón. Creo que es un gran chileno y un gran alcalde. Pero creo que el país no se salva con gritos ni con acusaciones al que no piensa igual que tú. Yo no pongo en duda que la Carola Leitao, que Gonzalo Durán y que todos ustedes en el estudio quieren salvar vidas. Y terminar acusando al resto de que quieren defender empresarios. ¿Cuál empresario? Yo no tengo ninguna idolatría por ningún empresario, ni defender a nadie, ningún interés en particular. Si lo único que yo estoy diciendo, tratemos de tomar las medidas más inteligentes entre todos. Y si hubiéramos elegido al presidente Guillé y hubiéramos tenido al ministro Ajade de Hacienda, estaría diciendo exactamente lo mismo, aunque no esté nada de acuerdo. Porque finalmente lo que dice Jean-Philippe, que no es político, responde a lo que está pensando la gente. Pónganse de acuerdo. No se insulten, no es necesario. Sí, pero yo alcalde, no supongo que yo no supongo. Sí, déjeme decir una cosa. Monse, es que yo lo estamos único que te quiero decir, lo que pasa es que pasamos una discusión que también es de fondo. Que una persona de izquierda quiere lo mismo que yo, que es salvar vidas. Si tenemos que poner un impuesto a los súper ricos, no tengo ningún problema. Pero hagámonos cargo, eso es lo único que he dicho, si eso finalmente produce un efecto rebote no necesario. Es que... Por ejemplo, con la misma lógica, todo hoy día tiene que estar disponible para la patria. Todos los temas se pueden discutir. Lo que yo no puedo partir de la base es de caricaturizar al que no piensa como yo porque está defendiendo intereses de otros. O sea, las comunistas no se comen guaguas, ni la gente de derecha necesariamente está coludida con el gran capital. Eso no es cierto. Eso es de los años 80. Hoy día, toda la imaginación, lo que propuso la ejecutiva de la bolsa, es lo que está haciendo Warren Buffett en Estados Unidos con Bill Gates. Así es. Se desprendieron de la mitad de su fortuna y lo entregaron a la Cruz Roja. Chapó. La cuna del capitalismo, claro, el sabio Don Baja dijo, yo voy a entregar mi plata. Yo creo, me parece alcalde, muy bien que se pueda discutir. Yo creo que hay un tema interesante que estamos hablando y que yo creo que no estamos hablando solo de la emergencia sanitaria. No estamos hablando, sino que hemos derivado ahora en el modelo que va el modelo económico de Chile luego de una pandemia. En el fondo lo que estamos discutiendo, que es interesante, es cómo, porque
acordémonos que antes, en octubre, la gran revuelta social fue contra el modelo económico, contra la desigualdad. Entonces, ¿cómo salimos de la pandemia? ¿Más desiguales o menos iguales? ¿Y cuáles son los instrumentos que plantean distintos sectores? Por eso la discusión también vale la pena. La izquierda está planteando unas cosas, la derecha, que más libre mercado, plantea otra, y creo que todas las posiciones hay que ponerlas en conjunto. Pero yo creo que, por supuesto, que la discusión es una discusión también del modelo económico. No sé si me expliqué bien, alcaldesa Leitao. No, sí. Totalmente. Mira, yo lo único que te quiero decir, Monse, ¿por qué crees tú que estoy acá, en este lugar? ¿Por qué me dedico a esta actividad? Es porque creo que hay muchas cosas que corregir en Chile, hay muchas desigualdades que tenemos que corregir entre todos, con miradas distintas. Probablemente yo no pienso igual que la Carola, ni definitivamente como Gonzalo, pero yo tengo que escuchar a la Carola y tengo que escuchar a Gonzalo, porque también aportan una parte de la verdad. Claramente hay desigualdades que hay que corregir urgentemente, y a eso me dedico, por eso estoy acá. Oye, yo quiero ser más concreta, porque creo que ¿qué estamos discutiendo aquí? Como dice la Montserrat, absolutamente, hay uno cómo enfrentamos la crisis y cómo enfrentamos el modelo de desarrollo que después de esta crisis. Si no aprendemos de la crisis, de cómo la recibimos, la crisis hoy día, la verdad es que no tenemos nada más que hacer. O sea, o nos ponemos de acuerdo en el modelo de desarrollo que queremos. Y ahí yo quiero aportar en lo siguiente, y en eso estoy con Gonzalo, de que el modelo de desarrollo que queremos proponer tiene que ser un modelo de desarrollo más equitativo. Y yo quiero discrepar de la Pepa aquí en la interpretación que ella hace respecto de que si los empresarios son los malos y los demás son los buenos. Eso no es real. Nosotros no estamos planteando que aquí los empresarios sean malos. La empresa se necesita para que un país progrese y crezca. Aquí estamos hablando de cosas como ganancia legítima, no a los abusos de las empresas, y de un Estado que tenga el poder suficiente para regular, para que regule que esas empresas no abusen y tengan una ganancia legítima. Hoy día lo vemos nosotros en los precios. Cuando queremos comprar en plena emergencia, acá hay un saqueo de algunas empresas que nos suben los precios de la mascarilla, de las cosas esenciales que necesitamos, incluso de los alimentos. Entonces, aquí hay actores que es necesario fortalecer su rol para que enfrentar no solo la crisis, sino que enfrentar lo que viene después. Yo quiero plantear aquí una cosa. Nosotros, varios, los que somos funcionarios públicos, pagamos impuestos. Y obviamente nosotros tenemos un sueldo alto y por lo tanto pagamos harto impuesto. Pero yo les preguntaría, ¿están dispuestos los parlamentarios a regular el tema de las sociedades de profesionales, por ejemplo? ¿Cuántos hoy día profesionales están pagando un impuesto que no corresponde? Yo soy abogado. Si yo ejerciera como abogado, pagaría menos impuestos que lo que estoy pagando hoy día como alcaldesa, porque soy funcionario público y me corresponde un impuesto. Hagamos la pregunta. ¿Cuántos médicos, abogados, profesionales en general tienen sociedades de profesionales y pagan menos impuestos que lo que correspondería en el impuesto a la renta? Entonces, hagámonos preguntas de ese tipo para decir cómo resolvemos hoy día y por qué entonces los profesionales de hoy día tienen niveles de vida mucho mejores que los que tiene un técnico. Porque ese es el país que queremos construir. Hoy día la gente no quiere ser técnico porque gana mucho menos. ¿Y por qué en otros países, Alemania y otros, donde se han fortalecido las distintas profesiones, la gente no le importa si es profesional o es un técnico, o por qué es lo que le gusta, por qué es su vocación? Entonces, este país se ha construido de manera desigual también porque tiene pocos incentivos. Hoy día, si no eres profesional, no logras progresar. ¿Y qué pasa con aquellos que trabajan todo el día, que salen a las 5 de la mañana, que trabajan jornada extenuante y ganan 200 lucas? Eso es lo que nos tiene que preocupar hoy día. ¿Cómo hacemos que esa gente que hace un trabajo digno, que no puede ganar 200 lucas? No puede ser. O sea, ese es el país que no queremos. Y no significa bajarle el sueldo a todo el mundo. Ojalá subir los sueldos de los más bajos, no al revés, para que la gente tenga niveles de vida dignos. Eso es lo que estamos hablando hoy día. Y yo creo que lo que tenemos que proponer justamente es que esa gente que logró salir de la pobreza hace un tiempo atrás no vuelva nuevamente a vivir lo que vivió antes o vivieron sus padres. Alcaldesa, bueno, lo encuentro toda la razón, pero tratando de seguir en la línea de lo que argumentaba anteriormente, son cambios que son estructurales, son cambios un poco más enquilosados, un poco más largos, de largo plazo. Hoy día tenemos una emergencia, como decía el alcalde Carter, que hay que resolver de aquí, idealmente a la primavera. En ese sentido, diputada Hoffman, ¿cuáles son las medidas que se debiesen implementar ya, más allá de las largas discusiones, para tener una ayuda práctica? A ver,
Jean-Philippe, es difícil estimar la dimensión que va a tener hoy día esta crisis. O sea, que nadie le tenga ni una duda de que hoy día somos un país más pobre, somos un país más desigual. Entonces, en esto yo entiendo lo que plantea la Monse de, en el fondo, lo que viene hacia adelante, como del modelo, pero tengo una discrepancia que tiene que ver con que más que busquemos un modelo, yo creo que en esto tenemos que ser muy pragmáticos. La izquierda en general, por ejemplo, nunca ha estado de acuerdo con las transferencias directas y hoy día también ha tenido una concesión ideológica y nosotros millones de concesiones más. Entonces creo que lo que viene hacia adelante tiene que enfrentarse con las mejores herramientas de cada uno de los modelos, ideologías. Esto no puede ser, mira, le ganó esta corriente a esta otra, teníamos razón de toda la vida. No, un momentito, porque cuando el alcalde de Urban habla de las pensiones miserables, toca que llevamos 12 años discutiendo esto y ni los gobiernos de izquierda, y ahora se está tratando, hemos podido superarlo. Entonces la responsabilidad es bien de cada uno de los modelos y bien de todo. Yo creo que hay que ser súper honestos en eso. ¿Qué es lo que viene para adelante? Desde lo que yo veo, a mí me parece que hoy día en el fondo la mayor prioridad está obviamente que en los sectores más vulnerables. A mí me parece buena idea lo del ingreso. Desde la UDI estamos pidiendo un ingreso 2 lo más alto posible. El tema de las cajas, yo creo que ha sido una buena idea. Se puede modificar. Yo creo en esto prefiero pasarle la pelota a los alcaldes, que son los que están mucho más en terreno que nosotros. Pero también, si tú me preguntas a mí, lo que nosotros queremos empujar también, el tema del trabajo. El trabajo dignifica. Hoy no se puede, pero subsidios, por ejemplo, a la contratación. Entonces, hay tantas cosas que hacer y todos queremos hacer. Por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema del postnatal, que todos hablan y todos quieren subirse al tema del postnatal porque, obvio, uno como mujer entiende, además, y los hombres también, porque son papás. Pero por ejemplo, este proyecto de ley deja fuera a todas las mujeres que son madres, que están en la misma condición, que no tienen contrato. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con hacer una cierta contención, con generar esos acuerdos, con que sean lo menos ideológicos posible. Y en relación, yo creo que en eso el presidente Piñera abrió la puerta a en relación a eso, entonces, dígame. Es que tengo acá una entrevista suya donde usted dice que María José Hoffman espera que el gobierno no aumente el ingreso familiar de emergencia. No queremos que la gente dependa del Estado. Por lo que veo ahora en sus palabras, usted ha cambiado de posición y hoy día está entonces más proclive a aumentar el ingreso de emergencia, a apoyar esta idea. Yo creo que cuando uno cita es bueno contextualizar. Es el titular, uno no puede hacer eco de todos los memes de la izquierda. No, que no es un meme. Eso yo creo que igual es... No, pero es que está dentro de un contexto. Está dentro, mire, yo soy primera mayoría en Valparaíso, en San Antonio, y si en esa se entendiera la brutalidad que está detrás de eso, creo que jamás habría ganado una elección. Soy parte de la UDI Popular, y en la UDI Popular queremos ayudar, pero de verdad. Y en el fondo lo que nosotros pedimos en esta conversación, porque como el gobierno planteó este ingreso y la izquierda no solamente pidió un poquito más, pidió 400 veces más. Entonces lo que a nosotros nos parecía era que teníamos que evaluar, porque en Montserrat no nos podemos gastar toda la plata hoy día. La peor parte viene ahora. Entonces ese contexto está, porque yo he aprobado todo, a diferencia de varios parlamentarios de izquierda que jamás se les increpa como a mí. Pero bueno, a mí me parece no ha habido ni un cambio. La UDI está liderando el segundo ingreso familiar. Nosotros tuvimos reuniones con Briones, la presidenta del partido también lo ha pedido, tuvimos ayer reunión con el presidente Piñera para planteárselo, por lo tanto aquí no hay ningún cambio, nosotros entendemos, pero también, porque no hay que ser populista, hay que entender que también necesitamos subsidios al empleo. A eso me refiero también. Hay algunos sectores que les encanta que la gente dependa del Estado. Y el ingreso, queremos que no dependa, entonces, pero hoy día es razonable, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una discusión que finalmente es el monto entre el Ministerio de Hacienda, los que piden más y todos tienen sus razones poderosas, hay que decirlo. Usted, viendo responsabilidad fiscal, viendo la situación tan difícil de tantos sectores en nuestro país, ¿cuál cree que debiera ser este ingreso familiar de emergencia? Mire, Montserrat, yo creo que esa es, por lo menos debiéramos tratar de que fuera o lo mismo de ahora o más de lo de ahora. Acuérdense que esto es escalonado, que iba bajando precisamente para no generar esa dependencia. Pero mire, yo quiero ser responsable porque hay tanto político bueno para pedir y yo en eso creo que es parte también del acuerdo. Porque mire, lo que pasa es que podría ser 400, podría ser 800, ¿por qué no? A mí sería súper fácil decirlo y me llenaría de gloria diciendo que Diveres
debería ser 1 millón de pesos. Yo creo que es súper justo que sea 1 millón de pesos. Pero no es una discusión de verdad. Y por lo demás, por eso le pregunto, considerando todas las cosas que tienen que ponerse arriba de la mesa, de partida. No, yo no me voy a casar con un monto. Ya, pero usted no lo haría, por lo menos lo haría parejo, no decreciente como es actualmente. Mire, yo creo que eso tiene una razón de fondo y a mí me gustaría que fuera lo más alto posible, sí. Eso, o sea, no tenga ni una duda que estamos trabajando silenciosamente y no por los diarios para poder pedir que sea lo más alto posible y sobre todo el tema del subsidio al desempleo. Eso creo que va a ser súper bueno porque la gente necesita volver a trabajar. Mire, yo tuve la semana pasada con las cámaras de comercio de mi región, de Valparaíso, San Antonio, olvídese cómo están. Y no estamos diputada, hablando de gente un segundito vulnerable. que alcalde Durán y luego alcalde Carter. Sí, mira, lo que pasa es que es bien importante las cosas que se dicen y espero que nadie diga que la estoy sacando de contexto. La diputada dice que la razón por la que tiene que ser decreciente este aporte es para que nadie dependa del Estado en esta materia. ¿Alguien cree que la gente va a preferir, perdón, lo acaba de decir, pero permíteme un poquito, ¿alguien cree que la gente va a preferir depender de 65.000 pesos en vez de salir a trabajar? La verdad es que lo que hemos dicho es, primero, que el monto del aporte de este ingreso familiar de emergencia esté por sobre la línea de la pobreza. Es un estándar internacional, responsable, financiable. Sí. Y segundo, que los 3 primeros meses sea fijo. ¿Por qué? Por una razón sanitaria, porque la magnitud de la crisis sanitaria hace muy difícil que la gente pueda restablecer una condición de normalidad laboral. Y por tanto, en la medida en que la dimensión sanitaria va resolviéndose, bueno, evidentemente vamos a ir generando estímulos a la actividad económica. Ahora, junto con esa discusión, es decir, línea de la pobreza, 3 meses fijos, nadie va a pretender vivir de eso, pero es una ayuda para enfrentar este momento más duro. Creo que sí hay que discutir, no como una discusión bizantina, sino como una discusión concreta, cómo hacemos para que aquellas dimensiones que revelan una muy mala distribución de la torta se distribuya de mejor manera, no para que la gente dependa del Estado para vivir, sino para que el país cuente con un sistema de seguridad social, para que tengamos un sistema de salud pública, no como la urgencia del San José, y para que la gente no tenga el nivel de precariedad que tiene. Fíjese, pero vamos repartiendo la palabra. Sí, alcalde Durán, quedó clara su posición, alcalde Carter. Yo tengo que llegar ahora porque acaba de llegar la alcaldesa Nora Cuevas, que está acá al lado mío. Ven, Nora, para saludar a la gente. Ay, viene a ver el modelo de nuestro hospital de novita. campaña, para que te manden cariños del estudio. Yo, mira, sí. Monse, yo tengo que atender a una visita tan querida. Simplemente diciendo una cosa. Albert Einstein dijo un tiempo atrás, varios decenios atrás, ojo por ojo y el mundo terminará tuerto. Las carreteras concesionadas fueron una creación de Ricardo Lagos, militante del Partido Socialista. ¿Es cómplice de un robo? Yo creo que no. Se cometieron errores que hay que corregir. Las sanitarias de las que hablaba la alcaldesa Leitao las privatizó su camarada Eduardo Frei, con ganancias millonarias. ¿Es cómplice de un robo? Yo creo que no. Yo creo que se cometieron errores. Tenemos que corregir entre todos. Y lo que me hace más sentido decirle a los camaradas y compañeros que están ahí presentes, discutámoslo todo en octubre, si quieren. Hoy día la primera prioridad, hoy, es esto, las camas de rescate. ¿Cómo hacemos todos que en Independencia, en Peñalolén, en San Bernardo y en la Florida salvemos vidas? Hemos construido un gran país. Yo no estoy de acuerdo que este país hay que tirarle la cadena, pero es un país al que le falta mucho. Y yo supongo siempre que en el corazón de Carola Leitao y en el corazón de Gonzalo Durán está Chile, su familia y sus ciudadanos. No prejuzguen a los otros. Construyamos entre todos un país justo, porque necesitamos de todo y de verdad, si no estamos a la altura de este desafío, de lo que va a pasar en las próximas semanas, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a condenar por mezquino. Así que muchas gracias por habernos invitado. Yo tengo que atender a mi vecina acá en el hospital, en el espacio de dignidad de la Florida. Gracias, alcalde. Muy buenos días, alcaldesa.
Alcaldesa del Estado, teníamos pendiente su intervención porque además apela a lo que decía ahí de Eduardo Frei. ¿Qué le parece a usted esa declaración del alcalde Carter? Primero, no tengo idea porque yo no hablé de las empresas sanitarias, hablé en general de las empresas como tal. Obviamente el tema de las privatizaciones daría quizás para otro programa eterno, pero justamente a propósito de las privatizaciones es que la regulación de esas empresas y el rol del Estado debiera ser mucho más fuerte de lo que es hoy día frente a ellas, da lo mismo si sea sanitaria u otra, donde el Estado perdió toda capacidad de regulación finalmente y dejó un sistema que es bastante libre para que se cometan abusos. Y yo creo que eso hoy día está claro que hay que cambiarlo y ya ha sido parte de una discusión mucho más larga. Ahora, yo quiero volver sobre el tema del rol del Estado porque lo decía Gonzalo también. Ojo con demonizar aquí a aquellas personas que no tienen las redes suficientes para poder sobrellevar una crisis. El Estado es esencial. Es distinto hablar, o a mí me pasa, si yo tengo un problema, en mi familia yo tengo hermanos, amigos, familiares, todos son profesionales, donde nos podemos apoyar entre nosotros, donde podemos hacer distintas cosas entre todos. Hay personas que viven en la vulnerabilidad que no tienen esas redes y que cuando caen en desgracia no tienen de dónde sujetarse, y lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado sea capaz de darles una pequeña, decimos nosotros, caña de pescar. Obviamente que hay momentos en que no se puede ni siquiera salir a pescar como este, pero el Estado tiene que tener un sistema, como decía Gonzalo, de seguridad social que sea capaz de acoger la necesidad. Alguien decía, mira, oye, las cajas de mercadería, bueno, es cierto, yo no creo que haya que estar repartiéndolas todo el tiempo, creo que hay sistemas mucho mejores y más eficientes, pero hay gente que le vamos a tener que ir a dejar igual una caja de mercadería, un enfermo postrado, una persona que no puede salir de su casa, un adulto mayor, o sea, hay personas que van a requerir la asistencia del Estado, y yo no tengo ni vergüenza, ni tampoco ninguna complejo en decir que el Estado tiene que ser asistencialista cuando debe serlo, y el Estado tiene que ser subsidiario. Alcaldesa, cuando debe ser. alcalde Durán, diputada Hoffman, espérenos unos minutos porque nos vamos rápidamente al informe del MinSal, el informe diario que sin duda va a tener